Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con nuestro curso de termodinámica de equilibrio químico, que hemos llamado Termo 4, aquí entre cuates. Vamos a intentar ya ver algunos cosas que nos permitan ya ir bajando sobre la tierra en este asunto. Nada más que antes quiero recordar algo que nos conviene recordar para nuestro curso. Es algo que ustedes vieron en su semestre pasado, con suerte, porque dadas las circunstancias a lo mejor no lo vieron con mucho cuidado, por eso quiero insistir en ello. ¿Cómo se clasifican las soluciones? ¿Ustedes recuerdan de su curso pasado cómo se clasifican las soluciones? Se clasifican en ideales y no ideales. Bueno, para empezar, ¿qué es una solución? ¿Qué cosa es una solución? Pues una solución es una mezcla homogénea de dos o más componentes. Homogénea. ¿Eso qué significa? Pues que es una sola fase. ¿Sí? Y no tengo zonas con mayor densidad y zonas con menor densidad. No, es homogénea, es pareja, ¿no? Eso es una solución. Una mezcla es otra cosa. Una solución es un tipo de mezcla que sea homogénea. Porque yo puedo tener, imagínense que pongo en un recipiente y pongo sal y pongo carbón activado y los mezclo. ¿Eso es homogéneo? Pues no, porque yo puedo percibir con claridad dónde está la sal y dónde está el carbón. ¿Sí? Entonces, eso no es homogéneo. Una solución debe ser homogénea. Bueno, las soluciones ideales se dividen a su vez en dos categorías. Son las que están formadas por componentes con comportamiento ideal. Fíjense que aquí estamos hablando de dos idealidades, ¿sí? Una es la idealidad de la solución ideal. Y la primera categoría de esas es las que están formadas por componentes ideales. Pero una cosa es la idealidad del componente y otra cosa es la idealidad de la solución, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Es la conducta del componente, por un lado, y la conducta de la mezcla, ¿sí? No es lo mismo, ¿no? La otra categoría de las soluciones ideales es las que están formadas por componentes no ideales, pero que se comportan de forma semejante. Vamos a intentar aclarar eso. Bueno, primero acabo con la clasificación. Entonces, soluciones ideales hay dos categorías: las que están formadas por componentes ideales y las que están formadas por componentes no ideales, pero que se comportan de forma semejante. Las no ideales son las que no están en ninguno de esos dos casos. Y entonces son las que están formadas por componentes no ideales y con comportamiento distinto.
Fíjense, vamos a hacer una analogía para intentar que esto se entienda. Una solución del primer caso sería como un congreso de ángeles. ¿Existen los ángeles? No, ¿verdad? Bueno, pues, los gases ideales tampoco, ¿no? Nada, ya dijimos, ¿no? Nada que lleve el apellido ideal, puro, perfecto. Nada de eso existe. ¿Sí? Entonces, el primer caso estrictamente hablando, el primer caso de soluciones ideales estrictamente hablando no existe. ¿Sí? Pero en ciertas condiciones, vamos a suponer que yo tengo una mezcla de gases que están a presión muy baja, temperatura alta, y entonces yo puedo suponer que el comportamiento de esos gases es ideal, pero lo estoy suponiendo. Estrictamente hablando, ideal, eso no existe. Bueno, pero pudiera yo aceptarlo, ¿no? Las otras dos implican comportamiento no ideal. Imagínense que, dada la situación de arresto domiciliario en que estamos, un grupo ahí de la escuela, por alguna razón, la que sea, se quedó sin profesor de termo. Y entonces me piden, oye, ¿tendrías algún inconveniente en que los alumnos del grupo fulano vean tus clases? Pues sí, adelante, no tengo ningún problema. Comportamiento ideal de aquellos, ni de chiste, ¿no? Comportamiento ideal de ustedes, tampoco, ¿no? Porque eso no existe, ¿no? Pero sí es un comportamiento semejante. Los dos grupos están en la misma escuela, están formados con jóvenes que seguramente provienen de las mismas escuelas vocacionales y demás, etc. Su comportamiento no es ideal, pero es semejante. Ahora imagínense que me piden lo mismo, pero para un grupo de coreanos, allá de Corea, ¿sí? que hablan español. Me dicen, oiga, ¿tenía usted inconveniente en que los alumnos escuchen sus clases? Pues no, adelante. Comportamiento ideal de aquellos, tampoco. Comportamiento ideal de ustedes, tampoco. Ah, pero para colmo de males, aquellos tienen un cierto comportamiento, ciertos valores, ciertas formas de expresarse, etcétera, etcétera, que son muy distintas a las de ustedes. La solución que se forma no ideal, ¿no? Sí, la solución, sí, no es ideal. Y el comportamiento de los componentes de la solución tampoco, ¿sí? Es este caso, ¿no? ¿Sí queda claro? Entonces nosotros podemos predecir cuándo una solución va a ser ideal o no. Fíjense, un ejemplo típico de ideales del segundo tipo. Mezclas de benceno y tolueno. ¿Cuál es la forma del benceno? Fórmula simbólica, esa. Por cierto, ahorita me acordé de un compañero mío cuando estábamos estudiando, sé qué memoria, me acuerdo ahí cuando estábamos estudiando. Pero un compañero muy faltista. Y un día en la clase de química orgánica, cuando ya empezamos a ver los compuestos cíclicos y demás, pues empezó el profesor a poner esas cosas en el pizarrón. Y llega el compañero y dice, oiga, ¿y esos papalotitos qué son? No, imagínense cómo le fue, ¿no? Bueno, este papalotito representa el benceno. ¿Sí? Este otro papalotito representa el tolueno. ¿Sí? Son muy semejantes en estructura. ¿Sí? Los dos son hay una estructura cíclica, anillada. ¿Sí? Y la única diferencia pues, es ahí un radical metil. ¿Cómo será el comportamiento de uno y otro? Pues muy semejantes. Con comportamiento, ¿qué quiero decir? ¿Cómo serán las fuerzas que se den entre benceno y benceno comparadas con las que se den entre tolueno y tolueno? Son muy parecidas, muy parecidas. La estructura química es tan semejante que hace que las fuerzas que interactúan entre moléculas de cada uno de ellos sean muy parecidas. ¿Qué va a pasar cuando los mezcle? ¿Qué va a pasar con las fuerzas entre benceno y tolueno? Pues también van a ser muy semejantes. ¿Sí? Y entonces la solución que forman es una solución ideal del segundo tipo. La solución es ideal, los componentes no. Pero la solución que forman sí es ideal porque las fuerzas que se dan, las interacciones que se dan entre moléculas iguales o distintas son muy parecidas. Por el contrario, ahora imagínense
¿Qué pasará con el caso de agua y etanol? Pues el agua y el etanol no tienen una estructura para nada semejante. Las fuerzas que se van a dar entre moléculas agua, agua y etanol, etanol, van a ser muy diferentes. ¿Y qué va a pasar si los mezclo? ¿Quién sabe qué va a pasar? Bueno, yo sí sé, pero ustedes todavía no, lo van a saber después, ¿no? Pero cabe suponer que las fuerzas que se van a dar entre moléculas las distintas, pues van a ser muy diferentes que las que se dan entre moléculas iguales, porque las fuerzas que se dan entre esas moléculas son muy distintas también. Entonces, mientras más diferencia haya en la estructura química, menos ideal va a ser la solución que se forme, ¿sí? Bueno, ideal, ya sabemos que no. Nomás ideal sí, ¿no? Pero, porque una solución ideal, pues sería benceno en benceno, ¿no? Pero eso estrictamente hablando, como definimos una solución, pues no es una solución, ¿sí? Pero ahí sí, pues las fuerzas de unos y otros serían idénticas, ¿no? Y entonces la solución sería ideal, ¿no? Entonces sí quedó claro. Entonces de aquí en adelante fíjense que ya podemos predecir cuándo una solución es ideal o no es ideal, ¿sí? Mientras más diferente sea la estructura química de los componentes de esa solución, más lejos de la idealidad va a estar la solución. Acetona, agua, pues no es ideal, ¿no? Cloroformo, acetona, no ideal, ¿no? Metanol, etanol, ¿qué opinan? La estructura química es muy semejante. Y entonces las soluciones que formen metanol y etanol van a estar cerca del comportamiento ideal como solución. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Esto, como concepto, lo vamos a necesitar, por eso lo quise ver. Los primeros que estudiaron este asunto del equilibrio químico, porque nuestro curso se llama Equilibrio Químico, ¿verdad?, fueron dos investigadores que se llamaban Gullberg y Wash, por allá de 1864. Hace ya un tiempecito. Y lo que ellos llegaron a establecer es que en una reacción química se establece un equilibrio. Lo que decíamos el otro día, ninguna reacción, salvo las de combustión, ninguna reacción ocurre a 100%, ¿sí? Y entonces lo que ellos encontraron es que esa constante de equilibrio, el momento en que la reacción se detiene, está dada por una expresión que se llama la ley de acción de masas. Bueno, primero, vamos a suponer una reacción. Vamos a suponer esta. A, B, C y D pueden ser compuestos que se les dé la gana. Alfa, beta, gamma y delta son los coeficientes estequiométricos. Entonces, según Gullberg y Wash, el equilibrio químico se establece cuando esa relación de concentraciones, eso que estoy indicando entre corchetes, indica la concentración, ¿sí? Moles por litro o en cualquier otra forma de medir la concentración, elevado a sus coeficientes estequiométricos. Esto, en el caso de Gullberg y Wash, se llama ley de acción de masas. Y es muy probablemente el primer intento de medir el equilibrio en una reacción química. Claro, K es nada más función de la temperatura. Entonces, conforme la temperatura cambie,
esta relación de concentraciones entre productos y reactivos se va modificando. Normalmente, pero no siempre, pero normalmente si la temperatura cambia, se observa un incremento en los productos. Entonces, si la concentración de productos aumenta, pues entonces la de reactivos va a disminuir. O viceversa. Si la de los reactivos aumenta, entonces la de los productos va a disminuir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, pero es una forma bastante primitiva de medirlo. Pues estamos hablando de 1864, ¿no? Pero ya pues, los termodinámicos modernos intervinieron en el asunto y entonces llegaron a esto. K, la constante de equilibrio, que es función de T, además lo vamos a escribir en forma más apantalladora. Tampoco no se ve apantallador eso, ¿no? Por eso les digo, no sé si a ustedes ya se los dije, pero si no, pues va. Búsquense novios o novias que no sean del ESICI, ¿sí? Para que los puedan apantallar, ¿no? Ustedes dejan abierto esto, así el cuaderno, el novio que estudia leyes o la novia que estudia odontología, ¿no? Dice, oye, ¿qué es eso? Ah, sí, es una relación de productorias. Y no digan más, ¿no? Ahí se queda. Bueno. Este es el operador productoria, que se parece mucho al operador sumatoria. El operador sumatoria define una suma. El operador productoria define un producto. Entonces va generando una serie de factores que se van multiplicando. De la misma modo que en las sumatorias se van generando una serie de elementos que se van sumando. ¿Sí? Pero es lo mismo, opera de una forma semejante, nada más que una es suma y el otro es producto, ¿no? Por eso una se llama sumatoria y esta se llama productoria. Si yo le aplico esto a la reacción aquella, entonces yo le escribiría así. Actividad, este bicho ahí se llama actividad. Ustedes ya lo conocen, lo vieron en su curso pasado, nomás que ahorita lo vamos a retomar. Entonces sería la actividad del producto C a su coeficiente estequiométrico, gamma, por la actividad del reactivo D a su coeficiente estequiométrico. La actividad de A a su coeficiente estequiométrico, por la actividad de B a su coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Esa es la definición moderna, termodinámica, de constante de equilibrio. Y es nada más función de T. Acá esto se ve complicado, pero ustedes ya lo conocen, ahorita lo vamos a recordar. Pero ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es A? A es actividad del componente I. ¿Qué es actividad? Bueno, matemáticamente actividad se define así. Esto de sus profundísimos cursos de termodinámica del equilibrio de fases, lo vieron, ¿sí? Se define así. Donde esta es la fugacidad del componente I en la mezcla, ese sombrerito vietnamita, se lee en la mezcla, ¿sí? Y esta Fi con su cerito se lee fugacidad normal o en el estado de referencia. ¿Qué es fugacidad? Podríamos decir que es un equivalente matemático de la presión, ¿no? No es la presión, sino un equivalente matemático de ella, ¿no? Eso ustedes ya lo vieron. Bueno, para gases, la actividad
es esto. Vamos a hacerlo bien. Está aquí muy bien hecho. Para gases, esto, si ustedes recuerdan de su curso pasado, es esto, donde phi, con sombrero vietnamita, es el coeficiente de fugacidad del componente I en la mezcla. Y Fi0 es una atmósfera. Y entonces la actividad, en ese caso, nos va a quedar por primera y última vez voy a poner ese 1 porque se ve horrible ahí, ¿sí? Pero ahí está, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Que las unidades de presión se anulen, ¿sí? Si presión está en atmósferas y esta es una atmósfera, pues entonces esto va a quedar sin unidades. Esto ya es adimensional. Aparentemente tendría unidades de presión, pero como ya dividimos entre el 1, que son atmósferas, las unidades se acabaron, ¿sí? Para el caso de líquidos, esa fugacidad en la mezcla es igual a esto. Donde gamma I es el coeficiente de actividad, X la fracción mol, y P y saturación es la presión de saturación del componente I. Y la fugacidad de referencia es esa, y entonces para líquidos nos queda que la actividad es eso. Nosotros vamos a estar trabajando un buen rato con gases. Entonces la que nos interesa ahorita es esta. Cuando nos metamos con líquidos ya recordaremos la segunda. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿cómo nos queda ya la expresión moderna de la constante de equilibrio? Pues nos va a quedar así, a ver si vamos de acuerdo. Ahora, ¿qué es YI? Es la fracción mol de cada componente en la mezcla de gases. La fracción mol, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y eso se define como las moles de cada componente entre las moles totales. Muy bien, pero ahora vienen las consecuencias de lo que vimos ahorita de la clasificación de las soluciones. Fíjense, para una solución ideal, ustedes vieron en su curso anterior que para una solución ideal el coeficiente de fugacidad en la mezcla es igual al coeficiente de fugacidad del componente puro. Fíjense la diferencia de un sombrero, ¿eh? Con sombrero vietnamita se refiere al componente en una solución. Phi sin sombrero, puro. ¿Sí? Este es más latoso de calcular que este. Este es relativamente sencillo de calcular, este representa bastante más trabajo. Bueno, pero si los gases que forman la solución son ideales, entonces la phi vale 1. Ahora, ustedes aprendieron a calcular estos coeficientes de fugacidad en mezcla
para sistemas binarios, es decir, para mezclas con dos componentes. Pero en una reacción química, pues es muy raro que haya dos componentes. Hay dos, hay tres o cuatro o más. Entonces, ¿saben cómo calcularlo? No, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que la solución es ideal. ¿Sí? Y es más, pues de una vez ya entrados en gastos, ¿qué tal si suponemos que los gases son ideales, no? Y entonces los coeficientes de fugacidad valen 1. ¿Y eso qué va a provocar? Pues que la expresión para mi constante de equilibrio quede como la vamos a escribir ahorita. Entonces nos va a resultar que K, que es nada más función de T, va a ser igual a ¿qué? A la productoria de Y por P, entre la productoria para los reactivos de lo mismo. ¿Qué puedo escribir así? A ver si están de acuerdo. ¡Tarán! ¿Y están de acuerdo con eso? Fíjense, ¿qué estoy haciendo aquí? Estas Y's son diferentes para cada producto, para cada reactivo. La suma de las fracciones mol debe dar 1, pero Y1 no tiene por qué ser igual a Y2, ni Y2 igual a Y3, son diferentes. Pero esta presión es la misma en todos los casos. Entonces la puedo apartar. Entonces, por una parte, dejo nada más las Y's en esta forma. ¿Y esto qué es? ¿Se acuerdan que dijimos que esta productoria definió un producto? Esto me va a quedar como P a la gamma más delta menos alfa menos beta. ¿Y eso qué es? Moles en los productos menos moles en los reactivos. Es delta N de reacción. ¿Sí estamos de acuerdo? Esta es la forma en que vamos a manejar a la constante de equilibrio. ¿Sí? Pero fíjense que esto implica varias cosas, ¿no? ¿Cómo calcular las Y's en un sistema que está reaccionando? ¿Cómo calcular las fracciones mol? Pues todavía no sabemos, ¿no? Sí. ¿Cómo calcular K en función de T? Pues todavía no sabemos, ¿no? Entonces, de hecho, lo que vamos a ir armando en las siguientes sesiones va a ser como un rompecabezas. ¿Sí? Vamos a calcular, vamos a ver primero cómo se calcula la K. Ya tengo K. Voy más allá. ¿Qué le interesa al ingeniero químico del equilibrio químico? ¿Qué le interesa? Vamos a ver que estoy en una planta y voy a llevar a cabo una reacción. ¿Qué es lo que me interesa? Pues, ¿cuánto voy a producir? Si yo hago reaccionar tanto de esto con tanto de esto, ¿cuánto voy a obtener de esto? Eso es lo que me interesa. O bien, si yo quiero obtener tanto, ¿cómo cambio las condiciones de operación para que yo obtenga tanto? Eso es lo que nos interesa del equilibrio químico. Pero para hacer eso, yo necesito saber cómo se calcula la constante de equilibrio, cómo se calcula la composición en el equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a ir armando como un rompecabezas, una pieza, cómo se calcula la constante de equilibrio. Otra, cómo se calcula la composición en el equilibrio. Y varias cosas más. Y después armamos el rompecabezas. Entonces yo voy a tener un modelo matemático para predecir lo que voy a producir o qué tengo que hacer para producir tal cantidad. Ese es nuestro objetivo final. Claro, primero vamos a empezar con reacciones gaseosas y después nos vamos a seguir qué pasa cuando intervienen líquidos, luego qué pasa cuando intervienen sólidos y luego qué pasa cuando tengo varias reacciones que ocurren al mismo tiempo. Y después vamos a ver el efecto de la operación de la reacción. Mi reactor es adiabático,
Mi reactor es isotérmico. Eso no es posible, ¿verdad? Pero primero vamos a ver los isotérmicos, después vamos a ver los adiabáticos y después vamos a ver los que se llaman cuasi adiabáticos, que no son ni isotérmicos ni adiabáticos, sino todo lo contrario. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Más que eso lo vamos a empezar a ver en la próxima sesión. Pero ahorita ya como que ya tenemos una primera visión de para dónde vamos, ¿no? Aquí está, ¿no? Este va a ser nuestro punto de partida para lo que sigue. ¿Estamos de acuerdo? Nos vemos la próxima sesión.